Mira, lo que podemos hacer ahora, ¿no? Por redes sociales, no tenemos muchas más opciones, una ministra, ya teníamos una ministra bastante mala a juicio del movimiento feminista en general, me voy a rogar esa, porque en eso yo creo que muchas cosas que no concordamos en Chile entre las diferentes agrupaciones, por supuesto siempre hay diferencias, pero sí estamos todas de acuerdo en que teníamos una ministra muy mala, una mujer de la extrema derecha en Chile, y ahora parece como chiste cruel, porque nos pusieron a una sobrina nieta de Pinochet, una mujer que cree que los derechos humanos son una moda, que agradece lo hecho por el régimen militar y que hasta hace poco, ayer, dio unas declaraciones de que los grupos feministas, como nosotras, que yo creo que somos la gran mayoría que estamos acá, llamamos al caos, a la violencia y a todo lo peor, ¿no? Esa estigmatización que hay la quiere, yo creo, la quiere acentuar. Y lamentablemente estamos ahí, no voy a decir de brazos cruzados, porque desde las agrupaciones feministas nos estamos rearmando efectivamente muy potentemente en esta crisis. Algo conversábamos con Adriana, que nos comunicamos antes, de cómo efectivamente hemos sido las mujeres las que hemos, por lo menos en Chile, salvado las carencias que ha tenido el Estado, que ha tenido el gobierno, incluso en los municipios. En una experiencia personalísima aquí en el barrio hicimos una brigada que se llama COVIF, para proteger a las mujeres en medio de la violencia, porque en la comuna que vivo yo, el sector que vivo yo, Providencia, aumentaron en un 500% las llamadas a los números de socorro por violencia intrafamiliar. Entonces, tenemos una ministra, tal como tú dices, que no tenemos ministra, se rebajaron los fondos, los recursos del CERNAMEC, del Servicio Nacional de la Mujer, hay problemas con las casas de acogida, pero lo que más duele, yo creo, es que finalmente la invisibilización por parte del gobierno en Chile, y me imagino que en otras partes de Latinoamérica también, porque en Chile la mayoría de las mujeres son jefas de hogar. Nunca el presidente Piñera ha ni siquiera nombrado esa denominación, ¿no? Jefas de hogar. Siempre ha hablado de familia, siempre son para el trabajador, siempre ha presumido que hay una familia, hombre, mujer, heterosexuales, por supuesto, que tienen hijos. Entonces, esa invisibilización y eso que hemos visto también que, como, yo no sé si pasará en Argentina, está bueno esto también para que lo vayamos compartiendo, pero como yo estuve en el Palacio de Moneda el jueves pasado, obligadamente por mi trabajo, les cuento que además de ser fundadora de Braga, estoy asesorando ahora a la presidencia del Senado, que tiene a la segunda mujer presidenta en el Senado y la primera feminista, declarada feminista, de hecho, está aquí en la imagen, esa crespa que ven ahí, es Adriana Muñoz, que es la actual senadora, presidenta del Senado. Perdón, Laura, te interrumpo, está Adriana ya, Ya, en la si sala. me digas, comenzamos. No, si querés, como redondear lo que estaba charlando para que sepas que Lo está que te Adri. quería decir que me preocupa es que vi puros hombres asesores en Palacio. Me llamó mucho la atención y le pregunté a una persona que hay de los administrativos, ¿no? Y me dice, no, es que hemos tenido casi que la caballerosidad de permitir que las mujeres teletrabajen. Entonces yo le pregunto si ha habido como una consulta a cada mujer, si prefiere teletrabajar, y me dice, no, porque creemos que hubo que generalizarlo. Entonces ellos, en una cosa así muy de falsa discriminación positiva, decidieron que las mujeres asesoras de la moneda debían quedarse en casa, mientras que los hombres tenían que seguir trabajando, lo que también presenta la dificultad de que son puras miradas masculinas las que se están teniendo hoy día en el Palacio de Gobierno respecto de la crisis. Y es un poco lo que también reclamamos las mujeres. Eso quería como guinda la torta poner. Bien, sí, sí. Sí, Adri, ¿estás? Estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, Laura, hola. Hola, Adri. Todos, por ahí, hola, Luz. ¿Cómo ¿Cómo vamos? andan? Bien. Todo muy bien.
¿Les parece? ¿Quieren que iniciemos? Las presento brevemente, después ustedes si quieren aportan toda la información que quieran aportar sobre ustedes, sus carreras y demás. Bueno, bienvenidos a todas, todos, todes a esta actividad. Algunos vi que ya nos estuvimos encontrando durante la semana en la diplomatura, en el marco de la diplomatura. Hay muchos que no son de la diplomatura, así que bueno, bienvenidos a este espacio, gracias por compartir con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre movimientos feministas en América Latina. La primera parte va a estar a cargo de Laura Quintana. Laura es feminista, periodista, fundadora y colaboradora de la sección femenina Braga del diario electrónico El Mostrador, la página de noticias con mayor lectoría en Chile. Es activista por los derechos sexuales, reproductivos y políticos de las mujeres, además de columnista y reportera en diversos medios de comunicación. Adriana Cerrudo, que va a estar a cargo de la segunda parte, y después vamos a hacer un intercambio entre todos. Es doctora en Antropología Social por la UNSAM, es miembro del equipo técnico y de investigación del INFOD, del Ministerio de Educación de la Nación, y es docente e investigadora, y estuvo a cargo de la primera parte de los primeros módulos de la diplomatura en Géneros y Sociedad que dictamos en la UNS. Bueno, bienvenidas, chicas, y de aquí en adelante, siéntanse en su casa, las escuchamos. Bueno, muchas gracias, Luz. Primero que todo, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar hoy día acá. Tengo grandes amigas en Argentina. El orgullo de decir que todas ellas feministas. Así que me gusta mucho ir para allá, me siento siempre muy acogida y hemos estado mirando con orgullo y compasión el movimiento feminista argentino desde Chile. Bueno, yo quise hacer una pequeña presentación con fotos. Yo soy periodista, así que más bien me guío como por el relato de prensa, no y por la fotografía. Como yo creo que todos ustedes saben, nosotros vivimos una larga dictadura y una dictadura muy cruel en Chile, muy cruel, de torturas, de desaparecidos, de cuerpos que aún no aparecen, y es algo muy vivo todavía en nuestra cultura, y se acentúa más aún cuando pasan cosas como la que relataba recién, que es nombrada ministra una sobrina nieta de Pinochet, y además representante un poco de la idea del régimen militar. Sin embargo, aún así, y bajo todo lo que eso significaba, empezaron estas mujeres que ustedes ven aquí a juntarse en la clandestinidad. Ella, ahí con la flechita, es la actual presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y empezaron a hacer algo desde las bases. Yo he estado escribiendo relatos sobre esto, entonces me he topado también con que desde dentro de las bases, el feminismo empezaba a ser un problema, sino que había que luchar por la democracia, por devolver la democracia, y los problemas de las mujeres eran secundarios en esa gran necesidad de tener el retorno a la democracia, y se entendía un poco así, y había de hecho algún recelo, incluso dentro de las propias manifestaciones, por la democracia, de que hubieran grupos de mujeres que ponían el feminismo y que ponían los temas de mujer por sobre lo que ellos creían en ese momento importantísimo, que era la democracia. Bueno, ahí en este primer encuentro, aquí tengo un... No voy a, ahí está, esto en 1986, una de las primeras manifestaciones, todavía en dictadura, una de las primeras manifestaciones de la Huelga General de Mujeres, que fue ese 7 de octubre. Todas las mujeres que están en la foto fueron detenidas ese día, a los minutos de hacer estas fotos, se congregaron muy poco rato. Todas estas manifestaciones duraban muy poco, y las mujeres que iban sabían que se iban a pasar detenidas una noche, 2 días. Ahí está María Antonieta Sá, que luego fue diputada y ahora pertenece a la gobernación de Santiago, de la comuna de Santiago, y siguió en política, una de las primeras mujeres políticas que luchó por la democracia y que llegó al Parlamento. Y quería hacer ese disclaimer porque desde ellas y un poco desde esta ola anterior se va forjando lo que es el feminismo en Chile, que durante muchísimo tiempo, tal como les comentaba, estuvo muy apagado, muy reducido por las necesidades del país de crecimiento económico, primero de la democracia, luego de la transición, luego del crecimiento económico, y sentimos las mujeres que siempre hubo una excusa, válida o no, para acallar nuestras demandas. Es por eso que hasta el día de hoy no tenemos un aborto sin causales, lamentablemente es la realidad de América Latina, pero hasta hace el 2017 ni siquiera teníamos aborto en ninguna causal. Uno de los pocos países del mundo que no permitía a las mujeres violadas, ni a las mujeres que tenían un embarazo que no iba a ser de término,
o a las mujeres que corrían riesgo su vida tenían que seguir con el embarazo. Bueno, quería hacer, de todas maneras, honrar a esas feministas de esa época que fue súper dura. Y ahí me voy a saltar inmediatamente a lo que les contaba. Tuve la oportunidad de escribir esta nota tan linda, luego de la aprobación del aborto en el Senado, que fue en julio del 2017, esto fue por el aborto 3 causales, y fue una pelea de 13 años que dieron los movimientos feministas en el Senado para ese pequeño logro, y que días después incluso fue llevado al Tribunal Constitucional por los parlamentarios de derecha, por supuesto que reclamaban que había una vida ahí, ¿no? Que no se estaba respetando. Esto también es como de las primeras noticias grandes, importantes, de las más importantes que publicamos en Braga, que nació fines del 2016, principios del 2017. Y Perdón, que, Lau, no se está compartiendo, o sea, estamos viendo tu pantalla, pero no se comparte la nota si la abriste. no, era solo la fotografía la que puse. Ah, listo, perdóname. Es solo el título. Bueno, y ahí nace un poco porque no teníamos en Chile un portal de noticias ni nada que tuviera una mirada más política, ¿no?, de los temas de mujer. Sí teníamos, por supuesto, lo del fashion, lo de salud, pero no había un portal que tuviera una mirada política, y ahí junto con otras 2 periodistas y yo creamos este portal que está alojado en El Mostrador, que yo creo que también mucha gente aquí lo conoce porque es un periódico electrónico antiguo y bastante conocido en Chile. Tuvimos, por supuesto, en nuestra instalación muchas dudas respecto de qué eran estas mujeres que querían hacer esta página, tildada de feminazi, anarquista y todo ese otro tipo de cosas. Hubo gente que pensó que también iba a desprestigiar de alguna manera al Mostrador esta sección, y un poco por eso le quisimos poner Braga también, para que fuera más escandaloso, ¿no? Y quedó así, y le ha ido bastante bien, no en publicidad, porque las marcas todavía no asocian sus contenidos a temas feministas. De hecho, hay un miedo a la palabra feminista en Chile todavía, que yo creo que lo estamos votando, pero va de a poco. Y bueno, eso pasó en el 2017, que empezó con la despenalización del aborto, una cosa muy importante. Y luego, en mayo del 2018, viene lo que se llama el Mayo Feminista en Chile, y que es lo que destapa la cuarta ola chilena. Y también algo que con mucho orgullo cuento que nació desde Braga, y es que nos cuentan las académicas de la Universidad Austral de Chile, una de las universidades importantes de Chile en el sur, que hay un profesor que, siendo acusado de acoso sexual, de abuso sexual, habiendo determinado y habiéndose comprobado estos actos, no es despedido de la universidad, sino que solo es trasladado de edificio, ¿no?, de funciones dentro de la universidad. Y las chicas de la Universidad Austral de Chile no pudieron aguantar eso, no lo aguantaron y se tomaron la universidad, y fue el inicio de 15 tomas universitarias pidiendo educación no sexista. En ese momento lo que nosotros veíamos, los testimonios de las mujeres, eran los comentarios sexuales respecto de su escote, que se difundieron, que habían sido productos en un examen de Derecho de la Universidad de Chile, una de las facultades más prestigiosas de Chile. En medio de estas tomas también, por primera vez desde la vuelta a la democracia, se tomaron las mujeres la Católica, la Universidad Católica. Y así fue creciendo este movimiento, y empezando este mayo, esto fue, como ustedes pueden ver, esta nota, el 4 de mayo, y continuó creciendo hasta que ya 16 de mayo tuvimos una de las marchas más grandes en Chile hasta ese momento, por educación no sexista. Miles y miles de mujeres. Bueno, esto también estuvo combinado con que hubo un asesinato y violación de una niña de 2 años, y un asesinato colectivo de una mujer por parte de 5 barristas de fútbol. Entonces, junto con la marcha que se convocó por Ni Una Menos y la marcha de educación no sexista, es que llenamos las calles de Santiago y de Chile, por supuesto. Esto es Plaza Italia. Y fue un orgullo para todas las feministas ver que estábamos ahí, y de ahí empieza una organización intersectorial de mujeres, y desde ahí comienza una organización también de las mujeres que están por el aborto, de las lesbofeministas, de las transfeministas, bueno, de todas las agrupaciones de mujeres y fue muy bonito porque yo lo comentaba con Adriana, cómo ver que mujeres en Chile que nunca habían participado ni siquiera del centro de padres del colegio,
de repente se estaba montando una ONG para ir en ayuda de las mujeres que lo necesitaban, y ahí empezó una discusión y quedó como por escrito, sin estar escrito, que ya no había vuelta atrás, ¿no? En el feminismo en Chile. Entonces ahí una foto de mucha polémica, porque tú sabes que las chilenas somos... Lauri, ¿Sí? perdóname, Laurita, perdóname, porque vos estás hablando de fotos, pero te insistimos, no se ve solo la captura de pantalla del 20, del 5, del 15, ¿sí? Mm. No, No, no se ¿verdad? están, no estamos viendo, me parece que vos querés mostrar Las fotos titulares, que... claro, pero no se están viendo. A eso se refería la China recién. Ahí que ven ustedes, por Una ejemplo. foto que es una captura donde vos nos dijiste está la presidenta del Senado. No, la Actual primera, presidenta del Senado. esa, Perdón, dice no más al acoso en el aula, creo que es la manifestación primera. a Eso es ver, lo que se ve. espérate. Ah, no, nada que ver lo que les quiero compartir. Está totalmente mal. Ahí dejé de compartir, parece, ¿no? Sí. No, lo que les quiero compartir es una presentación de fotos. ¿Ahí qué ven ustedes? Fantástico, ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto. Sí, ya. Bueno, Ahora voy a sí. buscar la foto rápido entonces para que más o menos Dale. no quede como loca de que, perdón, discúlpenme, todavía no estoy tan ducha en estas cosas del... Ninguna, no te preocupes. Sí, estamos todas Ya iguales, estaba haciendo el loco, ¿no? Ya, bueno, ahí están las mujeres que les mencionaba yo, las mujeres de los 80, la nota que escribimos y las primeras tomas feministas, que ahí sí las están. Yo lo veía perfecto, ¿ah? Por eso creía que ustedes también. Esa gran marcha que es la que le decía yo que convocó a las mujeres por la educación no sexista, esta foto, que en Chile causó mucho revuelo porque se supone que somos mujeres muy recatadas las chilenas, ¿no? Esas son como las imágenes también, que ahí un poco nos dimos cuenta cómo la educación también había ido construyendo una imagen de las mujeres buenas para la comunicación en vez de para la ciencia, de las mujeres que son mejores para las cosas de la casa, o de las mujeres que son mejores para la psicología, para el periodismo. Y empezamos a tratar de terminar con esos estereotipos en una carrera. Aún no sale la ley en contra de la violencia en el aula y estereotipos. Bueno, y este es un gran logro, y qué bueno que lo puedan ver. La segunda es un diario, sabrá Andrea, de los más fachos, como decimos en Chile, de derecha que hay, y lograr esta portada fue porque ya no quedaba de otra, ¿no? El movimiento feminista era tan fuerte que ya habían sacado portada todos los diarios, y hasta que cayó la segunda, y fue para nosotras, las feministas, un tremendo logro que asumiera, ¿no?, el diario, que había una ola feminista. Junto con eso vino, y a propósito de lo que estaba pasando en Argentina también, la presentación de una ley de abortos sin causales en el Congreso, que ahí estamos presentando esa ley, nos tomamos Plaza Italia, y llegó octubre. Estoy haciéndolo muy corto. Octubre, que bueno, salimos todos a la calle porque ya no aguantábamos más, nos dimos cuenta que estábamos en una clase media precarizada, que estábamos usando la tarjeta de crédito para comprar carne para hacer el almuerzo, ¿no? Que todo este modelo económico que viene también de la construcción de la Constitución de 1980, visada por Pinochet, creada por Pinochet, ideada por Pinochet, y que además fue aprobada en un plebiscito que fue un fraude electoral en el 80, en dictadura. O sea, un plebiscito en dictadura, ya la misma frase te dice lo que significó. Y esta constitución nos tiene muy cercados en muchas cosas. Entre otras, tenemos agua, que tiene privados, único país del mundo con el agua privada. Por supuesto, el aborto, hasta antes de la dictadura ya estaba aprobado el aborto con causales. Luego, Pinochet, una de las últimas cosas que hace es derogar esto. Y hasta que se empieza a sentir un descontento, y nos suben el pasaje del metro, y algo empezó a crecer desde los estudiantes y empezó a manifestarse, hasta que el 19 de octubre la gente se toma el metro, se toma las calles, se incendian algunos metros que todavía no sabemos quiénes fueron, la verdad, y comienza este caos con un presidente súper ausente y con las mujeres en la calle. Y yo lo conversaba con Adriana en esta conversación anterior que tuvimos, y estoy segura
que son esas mujeres, las que les mostraba yo antes, las de Mayo, las de las tomas feministas, las que finalmente propiciaron este estallido social. Yo no creo que sin el levantamiento feminista anterior, lo de octubre hubiese sido posible. Yo creo que al contrario, no hubiese sucedido nunca. Fueron las mujeres las que empezaron a alertar de estas diferencias, y también las primeras mujeres, las estudiantes, que empezaron a evadir el metro y a manifestarse. Así que también muy orgullosa del movimiento. Luego logramos efectivamente una nueva constitución, que iba a ser el plebiscito en abril, pero finalmente quedó para octubre por el coronavirus. Y obvio que no estábamos contempladas en ese acuerdo que hicieron los políticos por nueva constitución. Entonces hubo que de nuevo reclamar y llamar a un movimiento por la paridad, que permita lo siguiente: nosotros vamos a votar primero si queremos una nueva constitución o no. La mayoría, yo creo que más del 90% de Chile, y en encuestas es así, quiere una nueva constitución, no la ministra actual de la mujer, que ya anunció que ella está por el rechazo. Pero bueno, si queremos o no, y también cómo queremos o quiénes queremos que la construyan, y ahí hay dos opciones: la convención constitucional y la convención mixta. Y en la convención constitucional el 100% de las personas son electos por la ciudadanía, y en la mixta es con la mitad de parlamentarios y la mitad de ciudadanos. Pero en ninguna parte estaba contemplado que la mitad de personas tenían que ser mujeres. Y las feministas nos levantamos a decir que obviamente que tenía que haber un cambio y una paridad, y una posibilidad de la participación de las mujeres en una construcción de la Constitución, principalmente por las cosas que comentábamos al principio, porque las mujeres son las cuidadoras, las jefas de hogar, y están invisibilizadas en las políticas públicas en Chile porque siempre han sido las decisiones tomadas por hombres, y incluso en los temas como el postnatal, y temas de tanta sensibilidad como el aborto, 3 causales también, la voz de los hombres ha siempre tratado de imponerse. Tenemos, por supuesto, una menor cantidad de parlamentarias también, entonces queríamos ganar ahí, y fue muy duro. No se imaginan, yo creo que sí se imaginan porque ustedes estuvieron en el debate de aborto, pero la discusión que hubo era tan básica respecto de por qué las mujeres no pueden ser la mitad, hasta que algunos decían que no, porque eso era como regalarnos algo, y nosotros no queríamos que nadie nos regalara nada. Y finalmente nosotros lo que exigimos es justo: el 51% de las personas en Chile son mujeres. Entonces ahí dimos esa lucha grande por la paridad, y finalmente se logró aprobar. Se aprobó la paridad en el órgano constituyente, de ganar la opción de convención constituyente. ¿Ya? Y esto fue recién en enero de este año, que celebramos la paridad, y veíamos marzo como muy auspicioso para comenzar esta tarea por la nueva constitución. Estábamos preparadísimas, habíamos hecho de todo, porque en abril, se supone el 26 de abril, votábamos por esta nueva constitución, estábamos muy contentos, y llegó el coronavirus, y esta ministra, que es lo que les contaba yo antes, que con esto voy a terminar con la foto, no comulga con los movimientos feministas, busca el caos, la destrucción y la descalificación. Y eso es un poco la situación actual que nosotros tenemos en Chile. Quise poner esta imagen y podría poner muchas más, porque el reflejo, y yo aquí quiero terminar para que después comentemos más lo que está pasando ahora respecto de nuestras realidades por COVID-19, que yo creo que pueden parecerse muchos, pero ustedes estaban justo entrando a un gobierno que entiendo tiene un poco más de sensibilidad social, y sin embargo nosotros nos estamos dando cuenta lo que significa tener en una pandemia un presidente que es un empresario, ¿no? Y que comulga más con las ideas de Trump, de Bolsonaro, que con otras más que puedan tener que ver más con la gente, ¿no? Entonces, un poco para hacer esta como idea de que nosotros en Chile siempre decimos el pensamiento de taxista, que dice, no, mañana igual tengo que trabajar, salga quien salga. Nos dimos cuenta de la peor manera que esto no es así, y si ya estábamos precarizadas las mujeres, hoy día aún más, sobre todo las cuidadoras, las mujeres que trabajan en el día a día, las mujeres que no tienen inicio de actividades, porque también desde la lógica neoliberal en la que se ha construido nuestro país, todas las primeras ayudas fueron para las personas que estaban trabajando, que daban boleta, que tenían ya un ingreso, y no se consideró cómo podían hacer, por ejemplo, cuarentena las mujeres que trabajan en la feria,
las mujeres que venden ropa, las mujeres que hacen las uñas, las esteticistas. Entonces ahora estamos en una discusión muy fuerte con eso y también con una visibilización de que son las mujeres las cuidadoras de Chile, ¿no? Y las mujeres que somos jefas de hogar. No puse imagen ahí, me caí, pero estamos armando una mesa de género desde la presidencia, que como les conté yo, tenemos que es un poco la luz que nos queda, ¿no? Que tenemos ahí, porque también en la Cámara hay un presidente que es de extrema derecha, un diputado que es de extrema derecha, un diputado el presidente que es de la Cámara de Diputados. Y en el Senado tenemos a Adriana Muñoz, que era la que salía en la primera imagen, que también estuvo exiliada y todo, y desde ahí hemos logrado articular una mesa por COVID-19, donde hay más de 40 agrupaciones, y en la mañana de hoy tuvimos nuestra segunda reunión, y en realidad la realidad de lo que se está viviendo es desde lo más mínimo, ¿no? Desde el acceso a la comida hasta el teletrabajo, hoy día, o la extensión del postnatal. ¿Qué pasa con las clases también? Tenemos un proyecto de ley que estamos impulsando y que queremos que se apruebe desde altas organizaciones para que los niños puedan pasar de curso, porque es también la presión de las mujeres que tienen de perder este año de colegiatura. Ustedes saben que en Chile nada es gratis, por lo tanto una buena educación es muy cara, puede ser hasta el 30% de tu sueldo. Y muchas mujeres solas, solteras, hacen el esfuerzo por tener a sus hijos en buenos colegios, un esfuerzo que es muy grande ya, como lo dije, y están muy preocupadas respecto de que pasen el año escolar, y ahora también con el tema, por supuesto, que estamos viendo hoy día los errores que cometió nuestro gobierno hace 7 o 15 días, que estaban llamando a abrir un mall, que hay chiquitito acá en la Pumanque, a salir a tomarse un café, a volver al trabajo, y eso porque hay una locura y unas ganas de activarla o de reactivar la economía lo más rápido posible, que va un poco en contra de la salud de las personas, porque una cosa es como la economía y otra cosa es la salud de las personas, y finalmente yo no creo que sea una vista contrapuesta. Yo creo que si no hay uno, no hay lo otro. O sea, si no tenemos salud, difícilmente vamos a tener economía. Pero como... Se colgó. Quienes nos gobiernan, te pongo un ejemplo, porque el presidente ha llamado por teléfono para arreglar con los dueños de la distribuidora de luz, con los dueños de la sanitaria, por ejemplo, respecto de la suspensión de pago, que en algún momento el proyecto decía la eliminación del pago, pero sin embargo quedaron suspendidos para después. Lo mismo pasó con la ISAP, no se terminó con el alza, se aplazaron. Puras, finalmente, acomodaciones que son en contra del trabajador. De hecho, hoy día la ley en Chile faculta a la empresa a poder despedir al trabajador, y ese trabajador tiene que hacer uso de su seguro de cesantía, ¿no? Entonces, uno de los pocos países del mundo que permitió que las empresas grandes incluso se acogieran a empresas grandes, estoy hablando de Cencosud, que es Jumbo, que Ripley, que son empresas internacionales que se acogieron a esta ley de protección del trabajo, que en un principio se supone que estaba pensada para las pymes, pero como que quedó tan amplia, la agarraron hasta la en Chile. Y ahí tenemos a cientos de mujeres despedidas también. Entonces, quiero quedar hasta acá. Ojalá haya sido breve mi didáctica, aunque tuvo ese bache tecnológico, que lo disculpo con mis 39 años, ¿no? Que no, no nací con la pantalla, sino que con el teléfono ese de los discos. Y quiero dar paso a Adriana para ver si después conversamos un poco de lo que está pasando con el COVID, y que es también una muestra de cómo salen más a la luz las desigualdades y la precarización de las mujeres en Latinoamérica. Muy bien. Adri, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Laura. Es un gusto estar, digamos, con ustedes otra vez. Gracias, Luz, y gracias a todos los que hacen a la diplomatura. La verdad que este es un espacio sumamente interesante y rico para debatir estas cuestiones que están, obviamente, digamos, tan en agenda y que nos implican desde todos los lugares. Un poco, digamos, las clases anteriores me tocó, digamos, más sistemáticamente dar cuenta de cuestiones que tienen que ver con la epistemología, la metodología, quizás un poco más aburrido. Hoy nos toca un poco, digamos,
implicarnos en esto que es el movimiento, digamos, feminista, y que me parece que, digamos, y hemos tenido una linda conversación los otros días, como mencionaba recién Laura, acerca de cuánto, digamos, el tema de las relaciones regionales, un poco también en la última clase que yo compartí con ustedes, un poco tenía que ver con esa idea de cuánto de lo regional impacta, digamos, en cada uno de nuestros movimientos, a pesar, digamos, de que tenemos marcos, digamos, y contextos nacionales, también hay cuestiones que, como dicen, como la metáfora esa que les comentaba la otra vez, vienen en oleadas, y a veces, digamos, muchas veces, digamos, nos impacta para bien, y otras veces, digamos, tenemos, bueno, las dificultades propias de cada uno de nuestros contextos. Entonces, bueno, habiendo hecho esta aclaración, voy a compartir un poco, porque, bueno, no puedo evitar el hecho de preparar. Sí, decime, Luz. Perdón, estaba saludando al hijo de Andrea, perdón. Ah, Te perdón. distraje y te corté, perdóname. No, yo pensé que estabas levantando la mano. No, Okay. perdón, Adri. Bueno, sigo, digo, yo no puedo evitar, y, digamos, obviamente hice una breve presentación muy diferente, y, digamos, tratando de, digamos, también quitarle cualquier cuestión que tenga que ver con una presentación más formal, digamos, o más estilo clase. Esperen, que siempre tengo este problemita de hacer la presentación por acá. Ahí va, pero presentación. Ahí va. Entonces, bueno, vamos a presentar, digamos, esta cuestión. Esto es solamente para que, digamos, veamos lo que ya vimos. No puedo, como ya comenté, digamos, en clases anteriores, digamos, esta cuestión de cómo estamos trabajando, o cómo, digamos, pienso yo, y otra vez, digamos, esta cuestión de situarme dentro de la conceptualización del feminismo como un movimiento social, y, digamos, el feminismo también como una experiencia compartida y una demanda política. Esto un poco lo vimos, digamos, en la clase que tuvimos. Acá, digamos, yo quería recuperar un poco esta cuestión de las etapas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que por ahí Rivera Beirós hablaba a nivel más regional de distintas etapas que justamente, digamos, permiten mirar al feminismo en tanto movimiento generalizado en el mundo, digamos, a nivel global, pero también con determinadas características en la región latinoamericana, una de las cuales tiene que ver con la participación política, ¿no? Fuerte. Y esto, bueno, nada, son imágenes para, digamos, un poco compartir con Laura y con, digamos, colegas de otros lugares. Me parece que es importante, digamos, tener en cuenta cómo se desarrolla, digamos, esta cuestión en nuestro país, cuáles serían, como si uno tuviese que hacer una suerte de periodización al estilo de Rivera Beirós, y nos tocara hablar, digamos, de qué es lo que sucedió y qué sucede en Argentina en relación a estas cuestiones. Podríamos, digamos, tomar esa metáfora que tomábamos de Beyman, de las 3 o 4 olas del feminismo norteamericano, pero también, digamos, tomar esta suerte de periodización que hacía Rivera Beirós, y tomar, digamos, todo lo que tiene que ver con los inicios del feminismo en Argentina. Lo podemos, digamos, situar a inicios del siglo XX, con esto de que hablábamos también de las sufragistas. ¿Se acuerdan? Las luchas por el sufragio femenino, por esta cuestión que tiene mucho que ver con dejar de considerar, o de que la mujer deje de ser considerada, digamos, casi como una menor de edad que no tenía posibilidad de elegir por sí misma, digamos, en relación a la ciudadanía propiamente dicha, ¿no? A los derechos civiles involucrados en eso. Bueno, en Argentina tenemos una larga, digamos, como decíamos también la clase pasada, una larga lista de, digamos, mujeres que han estado, digamos, en ese momento luchando por, digamos,
por el derecho al voto femenino, y digamos, de distintas extracciones políticas, obviamente, desde el socialismo, Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri, digamos, que van a derivar después en la acumulación de todas estas discusiones en la figura emblemática y, por cierto, digamos, indudable en relación a lo que implica, digamos, la imagen de las mujeres dentro de la lucha por el sufragio femenino, que es, digamos, Eva Perón, ¿no? O sea, Eva Duarte de Perón condensa, digamos, todas estas luchas y, digamos, logra, digamos, aprobar el voto femenino, que por primera vez, digamos, se vota en el año 50 y... ¡Ay, me fui! 52 creo que es el año que se vota, se aprueba la ley y, la mujer vota por primera vez en 1952. Esa sería como una primera gran etapa que tiene que ver con esta cuestión de la lucha por, digamos, la ciudadanía femenina, ¿no? O sea, ahí todavía estamos hablando de feminismo en tanto, digamos, vinculada exclusivamente a esta cuestión que también discutíamos en clases pasadas, exclusivamente a la idea de femenino igual mujer, ¿no? Y mujer, digamos, definida casi biológicamente, ¿no? Todavía no estamos en las discusiones actuales. Después hay otra gran, digamos, un gran arco, digamos, en relación a lo que Rivera Beirut colocaba casi al final, que tiene que ver con esta cuestión de las mujeres siendo amas de casa y tomando, digamos, una presencia política en contextos de dictaduras y violencias en toda la región latinoamericana. En Argentina particularmente, bueno, nosotros tenemos la enorme experiencia de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, tomando, digamos, presencia política en un contexto, digamos, muy difícil, y además desde un lugar de lo femenino, ¿no? O sea, de hecho la denominación de madres y abuelas tiene que ver con, bueno, esta cuestión de cómo, digamos, cómo nos ubicamos políticamente frente a esas cuestiones, o cómo se ubicaron, digamos, ellas, para defender los derechos políticos de sus hijos, ¿no? O sea, el derecho, digamos, a no ser violentado, el derecho a tener un juicio, digamos, a ser enjuiciado o encarcelado, o lo que fuera, en el marco de una dictadura que fue sangrienta. Entonces, la segunda gran ola tiene que ver con esto de los movimientos de mujeres y feminismo, que más o menos la podemos situar desde 1976 hasta, digamos, la fecha, pero que tiene al mismo tiempo distintas, y esta es una periodización, digamos, que estoy tomando algunas cuestiones que marca Dora Barrancos, que seguramente, digamos, la han escuchado, y ella hace esta gran, digamos, división, pero, digamos, si es tan amplia, digamos, desde el 76 hasta ahora, ha tenido también en el medio distintas cuestiones que hacen, de un lado, a la agenda política ciudadana, esta cuestión, digamos, que viene del primer feminismo, que es la lucha por, digamos, una ciudadanía, y el ejercicio pleno de esa ciudadanía en un contexto ya, digamos, después de 1983, de una democracia, y en eso, digamos, la ley del cupo femenino fue una de, digamos, los caballitos de batalla del primer momento democrático de las mujeres insertas en los espacios políticos tradicionales, ¿no? O sea, esta cuestión que también hablábamos en la clase anterior de, digamos, cómo se iban insertando las mujeres en los espacios políticos, tenían que ver con los espacios políticos más tradicionales, todavía no se planteaba una discusión, ni una disrupción, ni una ruptura en relación a esos espacios políticos que se ocupaban, y la ley del cupo femenino fue, digamos, súper importante. Hay que tener en cuenta que esto se planteó desde el inicio de la democracia. Sin embargo, la ley llega unos años, varios años, digamos, o varios periodos legislativos después, llega recién en el año 1991, y en ese momento, digamos, o en esos momentos, primeros momentos de la agenda, entre comillas, de lucha, digamos, por el espacio político de las mujeres, tenían mucho que ver con esto, los espacios en la política. Después tenemos otro gran, digamos, aspecto, que yo acá, digamos, como siempre, empiezo a
pensarlo en función de lo que implica, digamos, el cambio de siglo, no solamente, digamos, desde el tema de los derechos implicados allí, sino que también, digamos, nosotros tenemos un gran parteaguas que es la discusión y la reforma de la Constitución Nacional en el año 94. La Constitución del año 94 reconoce, digamos, distintos derechos que no estaban reconocidos, obviamente, en la Constitución de 1853. Una de esas cuestiones que es sumamente fundamental y sumamente, digamos, simbólica para la lucha, digamos, de los feminismos y de las mujeres en Argentina, tiene que ver con la adhesión de la Constitución a la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? O sea, no muchas constituciones tomaron, digamos, esta convención, la toma, digamos, dentro de los primeros artículos, en la cual, digamos, o sea, uno va a leer que la Constitución defiende los derechos, o defiende o adhiere a la convención tal, a la declaración tal cual, digo, y eso le da rango constitucional a esta convención, lo que en nuestro país implica que esa convención está al mismo nivel que la Constitución Nacional, digo, los juristas, digamos, no sé si hay juristas en la sala, pero digamos, en términos jurídicos implica que tiene mucha importancia, ¿sí? Entonces, a partir de la Constitución del año 94, quería hacer esto, a partir de la Constitución del año 94, también, digamos, empieza como un nuevo momento, y esto se va a exacerbar y se va, digamos, a convertir en un gran movimiento, digo, porque estas cosas nunca, bueno, quienes estudiamos, digamos, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, y estamos, digamos, alertas a todos los movimientos sociales, entendemos que, digamos, ninguna cosa, ni ninguna ley por sí sola, ocurre, o digamos, se asienta o modifica cuestiones sin que existan movimientos por debajo, que en algún momento vemos levantar la cabeza, por otro momento vemos que van por debajo, pero digamos, esto dio como consecuencia, digamos, una serie, digamos, en lo que se llamaba el empoderamiento, digamos, o la puesta en agenda de distintos temas que ponían el foco en la mujer. Lo veíamos también en la clase anterior cuando les decía esto de las distintas secretarías o los lugares de la administración pública dedicados específicamente a las mujeres, ¿no? Entonces, la politización del movimiento de mujeres empieza también a incluir otras discusiones a partir del inicio del siglo XXI. Ya para ese entonces teníamos encuentros nacionales de mujeres desde el año 1986, ¿sí? Tenemos, digamos, esta cuestión de las temáticas emergentes, ya no solamente se pensaba en la mujer como, digamos, objeto o sujeto de esas políticas, sino que empezaba la discusión acerca de los géneros que había que involucrar en toda esta cuestión que mencionaba la Convención contra las formas de discriminación de la mujer. La campaña por la legalización del aborto va a empezar también tempranamente, a inicios del siglo XXI, allá por el año 2005, y ya, digamos, viniendo más acá en el tiempo, el movimiento Ni Una Menos, que, digamos, inicia aproximadamente en 2015-2016. ¿Cuál es entonces, digamos, siendo nuestro panorama general o, digamos, de ocurrencia? ¿Cuáles son los temas? Y ahí por ahí, digamos, tiene que ver con esto que mencionaba Laura, de qué es lo que está pasando ahora. Los temas en la agenda actual, digamos, de los feminismos en plural, como me gusta decirle a mí, en Argentina, tiene que ver a grandes rasgos, insisto, esto es, digamos, un recorte, y son los temas que más o menos estamos, digamos, nos están atravesando por distintos lugares. Uno tiene que ver con la eterna discusión de género o géneros y desigualdades, cómo, digamos, la cuestión de género, como veíamos también, implica, digamos, no solamente la discriminación por ser mujer o por ser
no de un género, no del género, digamos, dominante, sino que también implica, digamos, desigualdades. Uno entra, digamos, en forma desigual en general a casi todos los ámbitos, digamos, de las sociedades, desde lo económico hasta lo político, está atravesado por esta cuestión de las desigualdades, y hay muchos, digamos, estudios y muchas, digamos, organizaciones que trabajan específicamente esta cuestión. El tema de la violencia de género, cada vez, digamos, la vemos con mayor presencia, porque se habla, no porque antes no haya existido, sino porque hay, digamos, hoy por hoy, digamos, al estar en agenda estas cuestiones, se habla. Todavía hay muchísimo trabajo que hacer en relación a esto, digamos, de cómo se dice, cómo se enuncia, y ahí el papel, digamos, esto que mencionaba un poco Laura viniendo desde el lado del periodismo, el papel de los medios de comunicación es central, y la capacitación de los medios de comunicación, como también lo decíamos en las clases pasadas, es fundamental. Las figuras de feminicidio y travesticidio ya presentes, digamos, en nuestro código penal, y la importancia de una ley como la ley Micaela, que se empezó a instrumentar el año pasado, que se dio a causa de, digamos, un feminicidio de esta chica Micaela en Entre Ríos, digamos, se convirtió en ley, estuvieron todos de acuerdo, y sin embargo, todavía, digamos, esta semana mismo, no sé si estuvieron escuchando, pero un diputado, digamos, de la Nación, que es de la provincia de Tucumán, se le ocurrió decir que no era para tanto, que a las mujeres no las mataban por ser mujeres, que esa ley, digamos, no tenía por qué aplicarse en la provincia de Tucumán, por ejemplo. Todas esas son cuestiones que están en la agenda y que todavía tienen que ver con esto que decimos. No necesariamente la ley implica transformación social. Mucho aún para trabajar. La cuestión del aborto legal, seguro y gratuito, ahí, digamos, si recordamos, nosotros en Argentina, digamos, tenemos solamente, digamos, una ley o un artículo en el Código Penal que data de 1921, que habla del aborto no punible. Sin embargo, digamos, el tema del aborto legal, seguro y gratuito está, digamos, en la agenda política, digamos, actual, porque, digamos, bueno, hace 2 años se vienen realizando con mucha fuerza los movimientos, digamos, cada vez que se presenta el proyecto, y la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito lo viene presentando también desde el año 2005. Bueno, y otro gran, digamos, tema dentro de la agenda actual tiene que ver con esto del trabajo doméstico y la política de cuidados, que, como bien marcaba Laura también, digamos, viene a estar en el tapete de toda la discusión, mucho más en este momento, donde, digamos, nos vemos enfrentados por circunstancias completamente externas, digamos, a estar en casa. Estamos en casa, y de hecho el otro día, Laura no me deja mentir, estábamos por hablar por teléfono, y yo en medio, bueno, interrumpía, digamos, mi trabajo, y estaba cocinando, pero después tenía que volver a trabajar, y así, digamos, en general, digamos, también hoy salió una linda nota de Luciana Pecker en las 12, de página 12, en general somos las mujeres quienes nos ocupamos de ese tipo de cuestiones, y en este momento nos vemos sobreexigidas, porque además de hacer nuestro trabajo, el trabajo que hacemos afuera de nuestros hogares, tenemos que hacer lo que demanda el funcionamiento de un hogar, y muchas veces esas tareas no están tan repartidas como quisiéramos, ¿no? Entonces, toda esta cuestión del trabajo doméstico, cómo se llega, digamos, a enunciar políticamente, digo, porque ahí también hace falta esto de la política de cuidados. ¿Por qué hablar de una política de cuidados? Porque en general también siempre somos las mujeres las que asumimos, las que tenemos, entre comillas, tradicionalmente, ese rol asignado en nuestras familias, ¿no? Entonces, bueno, ahí Silvia Federici y toda una corriente de feministas hablan mucho de esto, y estos temas están siendo tomados, como también mencionaba Laura, por un espacio, digamos, que es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, me parece que se llama, que es muy reciente, ¿no? Y que está también, digamos, estallado en este momento por
estas cuestiones que no se previeron en el marco, digamos, de lo que mencionaba, y ahí cierro también, digamos, con las preguntas que dejaba picando Laura, para que tengamos más un intercambio. Digo, la pandemia, el marco, digamos, de la situación de excepcionalidad en las que nos pone el COVID-19, digamos, ha generado que todo esto que estaba, digamos, como en una agenda un poco más ordenada, explotara por los aires, y nos ha dejado, digamos, un poco ahí en alertas, viendo cómo se solucionan. Sé que hay, si ustedes ven las noticias, no hace falta, digamos, ha habido muchos femicidios a lo largo de, digamos, esta cuarentena, muchos más de los que quisiéramos. En un momento salió toda una campaña, digamos, por esta cuestión del barbijo rojo, que no funcionó mucho, fue por parte del ministerio, no funcionó. El 144, que es la línea habilitada para la denuncia, explotó por los aires, pero bueno, o sea, hay un Estado que quiere estar presente, pero digamos también la situación de pandemia obliga a muchas veces, digamos, idas y vueltas en relación a estas políticas. Pero bueno, hasta ahí, digamos, llego, así, digamos, también intercambiamos un poco con Laura, y abrimos también debate y preguntas por ahí. Bueno, gracias, Adriana. Muy interesante la exposición que das, y en muchas cosas coincidentes con lo que pasa en Chile, porque finalmente, tal como relataba yo, después de ese mayo del 2018 vino una explosión de la Latinoamérica feminista, y para tratar de manera a veces lenta pero segura de ir instalando las necesidades de las mujeres. Y hoy día más aceleradamente, cuando estamos en medio de una crisis sanitaria, que tal como yo lo decía, y que yo creo que estamos todos aquí de acuerdo, precariza aún más o demuestra aún más la precarización de las mujeres. Yo quiero poner un solo ejemplo de lo que está pasando en Chile. En Chile yo, además de eso, muy multifacética, pero además junto con un grupo de mujeres, de estas mujeres que nos levantamos en ese mayo del 2018, y soy coordinadora de una agrupación que se llama Poder Decidir. Ahí está nuestro pañuelo y nuestro símbolo. Y estamos por más participación, por supuesto, política de las mujeres. Nos metimos muy de lleno en el debate por paridad, que yo también mencioné, el nuevo órgano constituyente, y por supuesto por un aborto sin causales. Patrocinamos y apoyamos el proyecto que se presentó en el Senado, que todavía no se ve y que lamentablemente no tiene los votos para ser aprobado. Y estamos muy alerta de la situación. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión con la presidenta del Colegio de Matronas de Chile, y nos alertó de que efectivamente han visto casos de mujeres que están volviendo a los métodos tradicionales y más invasivos de aborto, ¿no? Estas mismas cosas crueles que escuchábamos de nuestras abuelas con alambres y con los ganchos de la ropa. Y esto es porque desde hace semanas, y desde, sí, yo diría hace por lo menos un mes, que las agrupaciones que apoyan a mujeres para abortar, aquí hay una grande que se llama Con las Amigas y en la Casa, están con problemas de acceder a los medicamentos, ¿no? La misoprostol y al misoprostol, y lamentablemente en este sistema capitalista también se lucra mucho con eso, y quienes los tienen los han subido a el triple o 4 veces su valor. ¿Y por qué quiero poner esto primero por sobre todas las demás cosas que yo sé que son precarizadas? Y es porque como el aborto es ilegal, ni siquiera en esta mesa que yo les mencionaba, que participamos del Senado, es que hemos podido encontrar una solución para lo que yo les estoy contando, porque es algo ilegal. Entonces, al ser ilegal no se puede crear una política pública que garantice el acceso a esas organizaciones que apoyan a mujeres a abortos seguros, y exponemos la vida de las mujeres, ¿no? No solo por el COVID, sino que por este riesgo de estos métodos más invasivos de aborto, y porque además es muy injusto, porque también hay un problema de acceso a anticoncepción. Entonces siempre nos dicen a las mujeres, por lo menos acá en Chile, yo creo que en Argentina, y el discurso opresor del patriarcado es más o menos similar en todo el mundo, siempre nos dicen, ¿por qué no se cuidan? ¿No? ¿Por qué no se cuidan que quedaron embarazadas?
¿Por qué no hoy día ni siquiera con eso, porque hoy día ni siquiera podemos cuidarnos? Además de que los anticonceptivos, pongo de nuevo como un triste ejemplo Chile, de estos récords que tenemos, también uno de los que tenemos que es uno de los países con el gasto de bolsillo más alto en el mundo, en medicamentos. Entonces los anticonceptivos son, primero, un lujo para algunas mujeres, más aún en la situación en la que estamos ahora por el coronavirus, por la necesidad de trabajo, e incluso para las mujeres que pueden acceder a ellos también no hay acceso en las farmacias. Por lo tanto, es una contradicción que en este momento no podamos, y es muy frustrante, y hemos tratado, por supuesto, como somos las mujeres, ya estamos organizándonos a ver dónde podemos conseguir los medicamentos, a ver cómo lo podemos hacer sin el Estado, sin el gobierno, sin el Ministerio de Salud, sin la ministra de la Mujer, sin el CERNAMEC, sin nada, para poder ir en ayuda a estas mujeres. Nosotros la semana pasada en Braga publicamos el relato de una mujer que tuvo que abortar en cuarentena. Ella sí pudo conseguir las pastillas, tuvo suerte en eso, porque fue una semana después que empezara la cuarentena nada más, pero sin embargo el dolor, la incertidumbre, la angustia de tenerlo que hacer en casa, no saber si ir o no al hospital cuando sentía este dolor tan intenso, por miedo también a contagiarse primero, y también por miedo a ser detenida. Porque en Chile efectivamente hay médicos que aun cuando llegan las mujeres en últimas circunstancias desangrándose con problemas graves producto de un aborto, lo primero que hacen es llamar a la policía, ¿no? Hemos tenido registros de médicos así, y son los mismos médicos que se niegan. Tenemos, al igual que como ustedes mencionaban, Tucumán, en el sur de Chile, parlamentarios que son de derecha, y por ejemplo en una ciudad de la que yo me crié, Osorno, todos los médicos son objetores de conciencia por la causal de violación. Y hasta pocos días hubo una niña de 14 años que necesitaba realizarse este aborto por esa causal, y nadie se lo quiso hacer, ni tampoco podía ser transportada a otra ciudad. Entonces ahí vemos como hay una indolencia total, ¿no es cierto?, de efectivamente generar políticas públicas sobre la moral, sobre la ética, sobre la idea de algunas personas, de lo que tiene que ser el cuerpo de las mujeres y de quién pertenece el cuerpo de las mujeres, este territorio, ¿no es cierto?, que no es nuestro, pero del que somos culpables, porque no nos pertenece, pero somos culpables de todo lo que pasa, y culpables de embarazarnos, y culpables de abortar, y culpables de todo lo que eso conlleva. Entonces, me extendí un poco, pero quería poner esa primera problemática que no se ve en las noticias, que no se ve en los noticiarios, y que es, por supuesto, muy dura, y además dejar pasado también el mensaje, porque en Chile tenemos muchas mujeres migrantes. Es un país que ha tenido una explosión de migrantes en los últimos años, por esta idea que también les comenté, ¿no?, de que estamos súper bien dentro de Latinoamérica. Llegó mucha gente de Venezuela, ha llegado mucha gente de Colombia, llegó también en el año 2016, 2017, por ahí mucha gente de Haití, y la mayoría de estas mujeres migrantes no están regularizadas, no tienen el RUT, que le llamamos acá, el carnet. Y al no tenerlo, primero no son parte de ninguna de estas políticas de apoyo, que son insuficientes, pero que por lo menos es, no sé, 50.000 pesos chilenos, que no es nada, pero algo hay, ¿no? Y hay una consideración de esa gente que tiene RUT. Pero desde la Secretaría de Mujeres Migrantes han alertado la gran cantidad de mujeres y sus hijos que están indocumentadas y que por lo tanto no pueden acceder, primero que todo, a trabajar, porque estamos ahora esta noche, hoy día a las 22 horas, Chile comienza la cuarentena total para la región metropolitana, para el Gran Santiago. Por lo tanto, ya que la mayoría eran ambulantes o feriantes o esteticistas, no pueden salir a trabajar, y tampoco tienen cómo darle alimento a sus hijos. Entonces hay, por supuesto, organizaciones de nuevo, y de esto muy orgullosa también de lo que ha pasado con las mujeres en Chile, de nuevo las organizaciones haciendo canastas, llevando alimento. Ahora hay una solicitud importante para que se habiliten albergues para las mujeres contagiadas con coronavirus, aunque no estén en el sistema, porque es ridículo. No puede ser que haya una privilegiación, no lo voy a decir nunca, un privilegio ante un migrante que tiene el documento y otro que no, cuando hoy día está parado el trámite para poder acceder a ese documento, ¿no es cierto? Entonces, toda esa problemática de lo que está fuera de lo legal en Chile, o fuera de la política pública, son ignoradas por completo.
no hay fondos, no hay recursos, no hay cómo poder solucionarla. Y creo que lamentablemente lo compartimos con Argentina, ¿no? Y seguramente con Colombia y con otros países del globo donde tampoco es legal el aborto. Entonces, quería poner eso, yo creo que en lo otro coincidimos plenamente, el teletrabajo, que es la nueva explotación moderna de las mujeres. También publicamos algo ahí en Braga de una mujer con un relato que decía, se levanta mi marido en la mañana, se mete a la oficina, yo me pongo a trabajar, logro levantar la cabeza y está todo el mundo esperando que yo haga almuerzo. Es como lo obvio, ¿no? Está ahí en la casa, ¿quién más va a hacer el almuerzo? Y es lo que venimos conversando también de cómo desde la mesa del comedor, ¿no es cierto?, en Chile, que estas cosas se vienen manifestando, que es la mujer la que atiende, la mujer la que atiende al hermano, al hijo, y luego pasa también al matrimonio, y esta idea también de que el trabajo del hombre siempre es el más importante, ¿no? Y eso yo lo he visto que ni siquiera tiene que ver con el dinero que ganen en la cultura por lo menos chilena. Puede ser la mitad del dinero que gana la mujer, pero siempre va a tener una mayor importancia que el trabajo femenino. De hecho, y con eso termino, la participación laboral femenina en Chile es más parecida a los países islámicos que a los países de la OCDE. Y tiene que ver con el rol de cuidadoras y la falta de instancias de cuidado de niños, de adultos mayores, de enfermos que hay en Chile para liberar a las mujeres de ese rol. Luz, Adriana, te paso la palabra. Paso la palabra. Bueno, tomo la palabra, un poco, bueno, interesante. No sé si alguien quiere, digamos, intervenir por ahí. Si no, un poco hago un intercambio. ¿Nadie? Bueno, no, o sea, es súper interesante esto que mencionás, Laura, en relación a la cuestión. ¿Sí? ¿Nadie? Sigo. Interesante en relación a esta cuestión del aborto en cuarentena, también ha sido, digamos, parte de muchos colectivos y colectivas que trabajan específicamente en esta cuestión, apoyando sobre todo, digamos, a la realización de estas cuestiones, sobre todo la gente del colectivo Socorro Rosa, digamos, ha hecho varias denuncias en ese sentido, que no se conseguía misoprostol, no se conseguían las drogas, y con el riesgo enorme de, digamos, ser, digamos, encarceladas y demás. Toda la gente de Socorro Rosa estuvo haciendo como muchas campañas en las redes en relación a esta cuestión, y también, digamos, dando información acerca de, bueno, con quién, dónde contactarse, o sea, porque también surgen al no tener, digamos, posibilidad de verte, digamos, las comunicaciones, hay que ser como muy, muy cuidadosos, y eso, digamos, requiere ciertos protocolos quizás a los cuales, digamos, no estábamos acostumbrados. Creo que esto que vos mencionabas y traías tan claramente en relación a el contexto de pandemia y el contexto de cuarentena que nosotros ya llevamos cerca de 2 meses en eso, trae, digamos, dificultades a las que no estábamos, digamos, preparados para atender. Entonces, eso, digamos, complejiza y hace más dificultoso todavía el acceso a estas cuestiones. Después, digamos, la cuestión de los cuidados que yo ponía, digo, claro, o sea, una está, digamos, como muy atravesada por, digamos, eso, porque claramente, digamos, estamos trabajando el doble de lo que trabajábamos, y además, digamos, haciendo esta cuestión del working mom, como dice, hay una serie que me hace reír, porque claramente, digamos, bueno, uno se siente como identificada, y al mismo tiempo, digamos, o sea, ¿cómo es, digamos, esta cuestión yo lo aprendí con mi hija, de los micromachismos que tenemos totalmente atravesados en nuestra formación y en nuestro casi estar cotidiano, ¿no? Esto que vos mencionabas de, bueno, naturalmente quien se va a levantar a interrumpir la tarea, digamos, y hacer el almuerzo o lo que toque hacer, es, digamos, es una mujer. No es el caso de mi hija, pero quiero decir,
hay como cuestiones como instituidas ahí, sobre las cuales, digamos, insisto, esto de que existan leyes, exista agenda, existan estas discusiones, no necesariamente implica que las transformaciones ocurren ya. Entonces, digo, espacios como estos son, digamos, súper interesantes para justamente poder reflexionar desde un lugar más, si se quiere, de construcción colectiva. Por eso me parece que es importante también desacartonar esto de las discusiones, o sea, uno viene, yo, la formación, ¿no? También me atraviesa, viene con el power y aquello, pero creo que hay muchas de estas cuestiones que tenemos que empezar a discutirlas casi de igual a igual, y asumiendo, digamos, que claramente, digamos, nadie tiene cerradito el discurso y no hay un solo modo, digamos, de entrarle a la cuestión. Y me parece en eso importante todos los distintos sitios donde se discuten estas cuestiones. Acá en Argentina hay algunos a los que yo siempre, digamos, recomiendo, para tener datos, porque bueno, o sea, trabajo en lo que trabajo y siempre los datos me importan. Las cuestiones de cuidados y economía muy, muy fuertemente, digamos, atraviesan toda la discusión acerca del lugar de tanto de mujeres como de travestis, trans y otros colectivos, que siempre estamos, digamos, en desigualdad de condiciones, de acceso para empezar y de promoción para continuar, ¿no? El famoso techo de cristal y las cuestiones que siguen ocurriendo, digamos, en nuestras distintas ocupaciones, atravesados además por esta cuestión de los cuidados a los que, digamos, tradicionalmente, digamos, tenemos asignados y que además los asumimos desde ese lugar. Hay un sitio que se llama Economía Feminista o Economía Feminita, aparece o sea, la S está sacada a propósito, que tiene una serie de, digamos, de informes súper interesantes en relación a esta cuestión de las desigualdades, tanto, digamos, laborales como económicas, de acceso al mundo del trabajo de las mujeres. Y otros colectivos también, así que digo, hay como mucha información dando vueltas, los sitios, digamos, de los medios de comunicación alternativos que toman estas cuestiones, también lo decía hace rato en relación a la ley Micaela, me parece que es súper importante capacitarnos todos en estas cuestiones, porque es importante, digamos, pensar que una ley como la ley Micaela, hoy por hoy se tiene que aplicar en toda la administración pública, en, digamos, las fuerzas de seguridad, en, digamos, todos aquellos que estamos en una función pública que además en algún momento va a atender algunas de estas cuestiones, y que todavía sigue pasando, así como pasa, digamos, esto leía recién un comentario de que a veces los médicos no quieren atender a las chicas, digamos, que llegan con abortos espontáneos, ni siquiera que se hayan hecho voluntariamente un aborto, y hay médicos que no las quieren atender porque presuponen que, digamos, se hicieron un aborto. Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones que a nivel social es importante, digamos, todavía seguir trabajándolas, ¿no? Así que... Adriana, un poco para lo que mencionabas tú de por qué la mujer siempre, y lo que acabas de mencionar de lo del aborto, por qué las mujeres siempre tienen que estar justificándose, comprobando, demostrando que han sido víctimas de abuso, que han sido víctimas de violación, porque siempre tiene que haber una comprobación, ¿no? Y de inmediato. Es una de las discusiones que yo creo que atraviesa el problema de la precarización de las mujeres y que va a seguir lamentablemente después del coronavirus también, que viene como, y que un poco lo que tú mencionabas, de los micromachismos, cómo parecen tan inofensivos, pero los tiene, bueno, yo soy periodista y creo que junto con Andrea tiene que haber más periodistas acá, y en Chile un capítulo muy pequeño del Colegio de Periodistas está con una campaña que se llama Medios No Sexistas, porque esta cosa de murió mujer, ¿no? ¿Murió de qué? Asesinada murió. Entonces tomo un poco eso porque también estamos ahí en una pelea del micromachismo que muchas veces ahí es donde nacen todas estas expresiones de la feminazi, ¿no? Que cómo te va a importar tanto algo tan pequeño, que como el lenguaje inclusivo, y finalmente son esas pequeñas cosas las que hacen
una diferencia, y esos micromachismos los que finalmente se van cultivando y pueden terminar en una mujer muerta por odio, por el hecho de ser mujer. Y eso tiene que ver también para las que acá criamos o que fuimos criados en espacios machistas, el desafío también, ¿no? De criar en un espacio más feminista. Ni siquiera voy a decir equitativo, igualitario, porque yo, y aquí creo que el coronavirus nos demuestra que el futuro es feminista. De la manera en Nos quedó... Se fue Laura, ¿no? personas que no tienen atención Ahí médica, está. reclaman por las mujeres por las mujeres que no tienen acceso a salud, o sea, reclamamos por los trabajadores, por los pensionados, el futuro femenino porque finalmente es equitativo, si no, no va a ser de otra manera, y eso también tiene una mirada con la biodiversidad, ¿no? Lo que hemos hecho al planeta es lo que nos trae hoy día el coronavirus. Esas son estas granjas de animales, 23.000 billones de pollos en el mundo, y estas granjas de animales y este comer, 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 consumir, consumir, consumir de esta máquina del patriarcado extractivista, que nos hace mirar un futuro que ya a lo mejor los que no quieren radicalizarlo no quieren decir feminista, pero sí, un futuro colaborativo, feminista, porque si no, no hay mundo. En realidad sí hay mundo, no hay mundo con seres humanos, porque en este daño a la biodiversidad que hacemos, donde finalmente van desapareciendo las especies, y especies que son salvajes o domésticas se juntan con otras en los mercados, por ejemplo, de China, y si nosotros no cambiamos ese tipo de actitudes, olvidarnos de que somos parte de la naturaleza, no dueños de la naturaleza, la mirada patriarcal, ¿por qué estoy explicando lo del futuro feminista? Esa mirada patriarcal, ¿no?, del hombre dueño de la naturaleza y dueño de los acontecimientos. Eso hoy día está claro que no es así. No somos dueños de los acontecimientos, estamos hoy día a merced de la naturaleza, pero no es una venganza en la naturaleza, es la estupidez del hombre, ¿no? Del consumismo. Y hoy día el virus ataca a las personas mayores, a las personas que tienen hipertensión, o que son obesas, o que tienen otros problemas que son fundamentalmente y que son más vistos en la gente con menores recursos. La gente con menores recursos, por lo menos en Chile, tiene una tasa de hipertensión y de obesidad mucho más alta que las personas que tienen más recursos en nuestro país. O sea, esto es casi calcado, la salud de las personas con el ingreso económico. Entonces, también es un virus que mata a los más pobres, por estas características, porque efectivamente son los más pobres los que por salud están expuestos. Pero ¿qué pasa si no cambiamos y seguimos en esta locura de atacar la biodiversidad y de consumir a destajo en granjas industriales, cerdos, chanchos, no volver a la economía campesina? ¿Cómo se puede explicar que en Chile las hortaliceras mapuches, que son mujeres que recolectan, Andrea las conoce bien de nuestra zona en la Araucanía, que son las mujeres que recolectan, que tienen sus huertas en los campos y van a la ciudad de Temuco a vender? Hoy día la policía bota sus alimentos al suelo, en una época donde no hay seguridad alimentaria en Chile. ¿Cómo puedes tú explicar esa dicotomía, ¿no?, que hay entre lo que hay que hacer, que es efectivamente lo que dicen los científicos mundialmente, si no es una cosa que se me ocurra a mí? Mundialmente, escuchaba a Gilbert, que es un científico que fue presidente del Museo Natural de Historia de Francia, que hablaba de biodiversidad y hablaba de cómo hay que volver a lo campesino, y por otro lado ves a los policías botando la comida de las mujeres campesinas. Entonces, tiene que haber un cambio de mentalidad, es un cambio que yo creo que no pasa tanto por las autoridades. Leí acá la frase que tú dejaste y que alguien repitió en el chat, respecto de de Silvia Federici, de la importancia de lo que es la resistencia de enfrentar juntos, ¿no? No solas esta cosa. Yo creo que la solución en el feminismo en Latinoamérica no va a venir nunca del Estado, que todavía está en esta dinámica patriarcal, sobre todo en Chile, del extractivismo. Nosotros tenemos
agua para las paltas, agua para los guindos, agua para la minería, y no tenemos agua para las personas. No tenemos agua para las personas. O sea, en plena crisis sanitaria no tenemos lo mínimo garantizado que dice la ONU. Entonces yo creo que por ahí ya no hay una solución. La solución viene de este colectivo, viene de armar esta red, viene de reunirnos, viene de salvarnos o de cuidarnos entre nosotras, de visibilizar. Yo soy de las que siempre en alguna reunión interrumpe cuando escucho un micromachismo, o interrumpe para decir, bueno, son 18 hombres y soy la única mujer, y esto hace 10 años era una mirada así como, ¿quién está loca? Y ahora ya hay más hombres dándose cuenta que también hay un error ahí, porque no puede ser que no haya otra mujer, ¿no? Porque somos la mitad, o sea, matemáticamente es imposible. Es matemáticamente imposible que no haya más mujeres para que estén ahí presentes. Y por eso también es nuestra lucha por la participación política y tratando de meter algunos proyectos, pero también desde la sociedad civil, yo creo, Adriana, y creo que muchas de las que están acá seguramente participan de alguna agrupación o ONG, o con las amigas se han reunido, no me cabe duda, porque la mayoría de las feministas tratamos de, no podemos estar impávidas, ¿no? Es lo que te decía yo, que esta experiencia chiquitita que tengo acá en mi barrio, que somos 4 mujeres que armamos una brigada porque en algún momento nos desesperamos, porque vivimos, son muchos edificios donde acá vivimos, y una de ellas, de estas vecinas amigas, alerta en el chat, hay una mujer que le están pegando, que la están violentando, no puedo saber dónde. No tengo a quién preguntarle. Entonces ahí nos dimos cuenta que no había una unión de las vecinas, de ir a decirle a esa mujer que estaba siendo golpeada, mira, acá está mi número, yo vivo en tal lugar, acá está mi número, cualquier cosa que tú necesites, yo estoy ahí, porque también sabemos que cuando una mujer ha llegado a ese nivel ya de violencia intrafamiliar es que ha perdido todos los lazos, ¿no es cierto? Que el agresor ya la separó de su familia, la separó de su amiga, siente vergüenza de pedir ayuda. Lamentablemente hoy día las mujeres les dicen denuncian, y uno de los últimos femicidios, la mujer había hecho 3 denuncias a la policía antes de ser asesinada a balazos por su expareja y el papá de sus hijos. Entonces, claro, tiene que haber una denuncia y todo, pero también tiene que haber una red de apoyo atrás, y esa red no está construida hoy día ni por el ministerio, ni por la secretaría, y tal como les mostré la ministra que tenemos, tampoco creo que esté en vías, ¿no?, de darnos una solución. Así que estamos ahí apañando entre todas, y más temprano que tarde se darán cuenta que tenemos la razón, ¿no?, de que efectivamente el egoísmo, y también se darán cuenta de la supremacía femenina, tengo que decir. Perdón, tuve un tema técnico, me tuve que mudar de máquina de donde estaba hospedando, por eso tuve ese bache de ausencia. Bueno, y eso es lo que quería mencionar. Quiero agradecer la invitación, veo puras caras aquí muy entusiasmadas con la conversación, me encanta, a disposición, les dejé en mi chat también mi arroba de Instagram, si quieren les doy mi correo para quien quiera hacerme algo más privado. Desde ya les digo que cuando se pueda viajar a Chile me tienen que mandar un mensajito para que nos conozcamos face to face, porque en algún momento tendrá que terminar esto. Seguramente. Tendrá que ser para algo mejor. Sí, sin dudas. Alguna enseñanza viene a dejarnos todo este proceso. ¿Hay alguna pregunta más? Aprovechando que tenemos 10, 15 minutos más con Laura. Sí, Andrea, con Adri también. Desde ya muchísimas gracias por los aportes, muy interesante. Yo solo, y antes de que tenga que volver a silenciarme porque está el perro llorando, no, la escuchaba a Laura muy atentamente, y hay una cosa que me quedó como pregunta en realidad, ¿no? Yo coincido plenamente en que es a partir de las redes de contención, de la organización social, desde donde uno puede pensar en modificar esta realidad y en romper con el neoliberalismo en definitiva, y con el patriarcado en sí. Ahora, creo también que es a través del Estado que uno puede, digamos, empezar como a dar vuelta a esta red, digamos. Nosotros venimos de 4 años de macrismo, ¿no es cierto?, donde no tuvimos ni siquiera
digamos, hubo una explosión también durante los 4 años de macrismo, donde el movimiento feminista fue un puntal de resistencia al neoliberalismo o a un gobierno de corte netamente liberal. Pero la verdad es que estamos convencidos, por lo menos muchas de las mujeres que venimos trabajando en este movimiento, que sí es el Estado una herramienta para modificar y transformar el Estado. ¿Por qué? Porque, digo, las leyes, ¿no? Son muy efectivas, y como decía Adri también en su momento, las leyes pueden, nosotros estamos a puertas de que nos den digamos, la aprobación de la ley del aborto. Pero entendemos que eso es a nivel del Estado, y que las redes son de contención. Por eso quería que profundizaras quizás un poquito en el tema este, de por qué decís que no es el Estado el que va a garantizar esto. Andrea, creo que estaba hablando de la situación ahora, de lo del COVID-19. Te lo digo porque ustedes vienen saliendo de 4 años de Macri y nosotros estamos metidos con un Trump chico, machista también, y te lo digo que creo que ahora, hoy día, es cuando el Estado no nos va a dar solución. Tal como tú decías, yo también creo, de hecho mi agrupación, como les contaba, fue una de las agrupaciones que apoyó la presentación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en el Senado. Y estamos también ahí, hemos hecho este lobby, como le llaman, con bastantes parlamentarios, durante la ley de 13 causales también. Está hablando de una situación así muy puntual de ahora, de lo que va a pasar ahora y que no están dando soluciones a las cosas urgentes que tienen las mujeres. Quiero aprovechar de responder una pregunta que me hacen en el chat, Luis Arroyo, que me dice, quería preguntar por el feminismo y el extractivismo, la lucha que tiene en Chile por el agua. Mira, ¿sabes qué? Es una lucha súper así, Luisa, muy... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo fui alumna del año pasado de la diplomatura, me encanta escucharte, veo que tenés un libro de Pizarnik atrás, así que me encanta. Y quería saber eso, justamente tocaste ese tema también, el del agua y la lucha que tiene. Quería saber cómo lo ven ustedes como movimiento en Chile, la importancia del agua. Mira, yo pertenezco a un movimiento que se llama Agua de Todos. Agua de yo todos. Ponerle agua de todes, pero todavía no he tenido... Ya será. La página de aguadetodos.cl, y es precisamente porque el artículo 14 de la actual Constitución permite acá la gente de derecha dice, no, el agua no es privada, pero bueno, permite la administración del recurso del agua a los privados. Y eso, ¿cómo se mezcla con el extractivismo? Eso, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy vivo, ¿no? Acá la gente de Chile, o la gente que ha venido a Chile, sabrá que en la región metropolitana hay una laguna que era famosa que se llama la laguna de Aculeo. En esta laguna se hacía jet ski, deporte y todo. Bueno, esta laguna fue secada completamente porque se instaló una empresa de cerezos al lado, de exportación además, no son cerezos que quedan en Chile. Y esto inmediatamente terminó con las reservas de agua del agua potable rural de la gente de Aculeo y Los Hornos, ¿no? Coincidentemente, la mayoría de las dirigentes de agua potable rural son mujeres. Y esto es porque a nivel mundial también el tema del agua se cruza, de nuevo, porque como somos las cuidadoras, las proveedoras, que tenemos que cocinar, lavar, somos las que principalmente también tenemos que proveer agua. Y es tal el extractivismo que se ha descubierto que nosotros tenemos una frase en Chile que dice, no es sequía, es saqueo. Está en la permisividad y tampoco en la fiscalización que se han descubierto desvíos de causas de estas empresas, que no solamente se han bastado con tener derechos de agua, sino que cuando viene la sequía han aumentado la profundidad de los pozos. Entonces tú podrás comprender que cuando tienes un agua potable rural que tiene un pozo, no sé, te miento, de 100 metros para abajo, y viene una tremenda empresa y se arma uno de 200 metros, que es posible, que es legal en Chile, lo hacen porque se puede, deja sin agua a todo el resto de la población. No sé. Y esa realidad es la realidad de gran parte de la quinta región, en nuestra, que es una región que está donde está Valparaíso, al lado de Santiago, del norte de nuestro país,
pero incluso en los últimos años también del sur, que es muy lluvioso, y que se llama región de los lagos, región de los ríos, y es porque el agua potable tiene dueño. Entonces, hoy día resulta incluso ridículo que regiones con esos nombres necesiten de camiones aljibes para abastecerse, pero es porque no está en la Constitución garantizado el acceso al agua como un derecho humano. Y también, ¿En la nueva Constitución lo van a poner? ¿Se es está lo primero barajando? que queremos poner. ¿Cómo? Perdón, se cortó. Es lo primero que queremos poner, te digo. Ah, me encanta. Vamos a sacarlo Vamos por todo. vamos a sacarlo de derecho al niño que está por nacer, y luego vamos a poner eso. Lo más importante, el recurso más importante. Claro. Entonces, efectivamente, o sea, uno de los reclamos que salieron en el 19 de octubre era agua, agua. Nosotros ya veníamos con esta campaña Agua de Todos tratando de cambiar. Es muy difícil además cambiar la Constitución porque tenemos quórum muy alto, fue pensado así en la dictadura, y fue ejecutado de una manera maestra. Entonces, todos estos pequeños cambios que hemos hecho ha sido en una conversación ya, aborto 3 causales porque ya conversamos con la democracia cristiana que era casi de vida o muerte, ¿no? Por eso se aceptó, porque si no la cosa del feto ingeniero está instaladísimo en Chile. El alma y eso, porque además es un país muy católico. En realidad, hipócritamente católico, porque tampoco somos solidarios, ni una de las cosas de la que habla la religión católica. Entonces, ¿cómo se cruza? Se cruza ahí, porque son las mujeres, primero, las que están a cargo del agua potable rural, las mujeres las que muchas veces administran el agua. Llega el camión aljibe y es esa presidenta, Isabel Tolosa, voy a mencionarla, en este caso la presidenta del agua potable rural de Aculeo, que se ha enfrentado dignamente y muy fuertemente con las empresas de Cerezo. Es ella la que define finalmente qué familia tiene más agua, si será la persona que está embarazada, si será la persona que tiene niños. Y también, y a propósito de lo mismo de cuando falta agua, de cómo las mujeres son mayormente afectadas, en Osorno durante el año pasado, este mismo lugar que les menciono yo, donde crecí, donde son todos objetores de conciencia, porque pasa además que tenemos un monopolio de las empresas de agua y de luz en Chile. Hubo una contaminación y Osorno se quedó sin agua potable en ninguna casa durante 2 semanas. Y era muy duro por lo que estaban pasando, pero además porque tú veías en las imágenes las filas de la gente frente a los camiones que repartían agua y eran mujeres y niñas, con baldes. O sea, la mayoría de ellas eran mujeres y niñas, entonces tú te dices, en pleno siglo XXI, estamos reproduciendo una conducta del cuarto mundo, o del siglo pasado o antepasado, que es que la mujer es la responsable. Y alguna de mi familia todavía vive en Osorno y me comentaban, o sea, no, aquí obviamente que llega el camión y las personas, son las mujeres las que, lo comentamos, las que lo van a buscar, y son las mujeres las que finalmente tienen que hacerse de esa agua. Así que estamos, como te comentaba, en una lucha antes del 18 de octubre por cambiar el artículo 14 de la Constitución que permite esto, y ahora estamos en una lucha por cambiar toda la Constitución para recuperar el agua de todos, y de todes. Así que... De todes, ojalá así sea. Muchas gracias. En aguadetodos.cl pueden encontrar más información sobre la realidad chilena, sobre la Me invitaron la semana pasada a hablar de agua y mujer, y me dijeron, te invitamos a ti porque como Chile es el único país que tiene el agua privada. Así que tristemente célebre, pero yo creo que eso va a cambiar. Estoy muy convencida de que en octubre se va a realizar el plebiscito, vamos a tener una nueva constitución y vamos a construir una constitución más justa para todos. Yo siento que, tal como les relataba el movimiento feminista, esto que se vino naciendo, que vino creciendo, nos demostró muchas cosas que los chilenos pensábamos que éramos, ¿no? Pensábamos que éramos, que nos reclamábamos, pensábamos que estábamos bien, pensábamos que éramos gente que no baila porque vivimos una dictadura súper larga, pensábamos que éramos gente tímida. Entonces todo eso se decía de nosotros, y eso era lo que mostraban en la televisión, en las novelas, en los diarios, ¿cachai? Entonces de repente cuando salió la gente a la calle en octubre nos dimos cuenta que no, que habían un montón de artistas, de bailarines, que teníamos un montón de expresiones culturales, que había muchísimos grupos de feministas haciendo cosas, muchísimos grupos de arte. Y yo siempre digo, nosotros tenemos aquí como un impulsor del arte estético y callejero y popular, que es Pedro Lemebel, que yo creo que muchos de ustedes conocen porque es un artista reconocido a nivel mundial. Y siempre me imagino cómo, y yo soy muy admiradora de su obra, cómo habrá estado de feliz Pedro de ver a la gente en la calle haciendo performance,
y ahí nos dimos cuenta que éramos otras cosas, ¿no? Que no éramos los jaguares de Latinoamérica, ni los más ordenados, y nosotros siempre mirábamos a Argentina y a las mujeres audaces de Argentina, ¿no? En su vestimenta y todo, y siempre mirábamos para allá, y hoy día nos estamos dando cuenta que también estamos levantando la voz, y yo creo que en eso sí que no hay vuelta atrás. Por eso tengo mucha fe que podamos recuperar el agua, y mucha fe que vamos a hacer avance en Latinoamérica y en Chile, porque ya la gente, Chile despertó, como dicen, ¿no? Y despertó un poco por las mujeres. Muchas gracias. Hola Laura, mi nombre es Ariadna, y quería hacer una consulta tanto a vos como a Adriana. Quien quiera puede responder. Yo te escuché hablar a vos del tema de la religión, y ayer justo tuvimos el placer de escucharlo el papá de Micaela, a Yuyo García, en una actividad, y también se lo pregunté a él, y se los quiero consultar a ustedes también. Frente al avance de la iglesia evangelista y la derecha en América Latina, que es una realidad, que lo observamos, ocupando lugares de toma de decisiones, como en Brasil, o ciertos lugares, o ciertos diputados acá en Argentina, que hoy están ocupando sus bancas, gracias a la campaña de la Salvemos las Dos Vidas, entre comillas. Los feminismos, además de tejer redes, organizarnos, ¿qué podemos hacer? En el 2001, con la crisis del 2001 en Argentina, el movimiento piquetero fue bastante y con mucha fuerza impulsado por mujeres que, sin ser tituladas, sin ser llamadas feministas, empezaron a tejer redes, a reunirse para parar la olla, poder darle de comer a los pibes y a las pibas. ¿Qué podemos hacer además de, como te decía, tejer redes, organizarnos? ¿Cómo podemos hacer para también parar esta nueva ola de la derecha? Gracias. Está silenciada, Laura. No, le decía a Adriana si quería contestar ella primero. Bueno, si querés, voy por una suerte de respuesta. La verdad que sí, es una preocupación súper importante la que está marcando, porque claramente, digamos, en la discusión, justamente por la legalización del aborto, se vio, digamos, muy de manifiesto cómo, digamos, no solamente los feminismos tejemos redes, sino también la derecha teje, y eso se notó mucho en cómo se movieron los votos en la última sesión del Senado. Y no solamente, digamos, los votos de la Iglesia Católica, sino también los de la Iglesia Protestante, si bien hay, digo, y ahí hay un movimiento, digamos, de iglesias protestantes que apoyan, digamos, también la legalización, así como dentro del movimiento de la Iglesia Católica están las católicas por el derecho a decidir. Dentro de la Iglesia Protestante también existe, digamos, un movimiento en ese sentido. Ahí, digamos, es cómo se tejen redes. Me parece que para mí, e insisto, ahí me gusta mucho lo que dijo Laura, por eso también terminé, digamos, la presentación un poco recuperando lo que habíamos conversado con Laura con esa frase de Federici, porque yo creo que es un movimiento de doble vía siempre, ¿no? O sea, insisto, o sea, nada puede hacerse digamos, visible en los marcos legales, en las políticas públicas y demás, si no existen movimientos por debajo que sostengan y apoyen todas esas discusiones y esas transformaciones que se tienen que dar a nivel social para que efectivamente tengamos un mejor, digamos, mundo, y digamos, estas cuestiones ya no nos preocupen como problemáticas, o como temáticas, digamos, urgentes. Ahí me parece que, digamos, es fundamental tejer mucho, porque ahí el movimiento de católicas por el derecho a decidir es súper interesante, porque vienen participando de la campaña desde los inicios, porque tienen una historia y una trayectoria ligada también, digamos, a todo lo que es, digamos, el movimiento popular del catolicismo, que, o sea, con los curas del tercer mundo como antecedentes, con un trabajo social súper consistente, lo mismo que el movimiento protestante, que lo conozco menos porque apareció justamente cuando apareció toda la discusión de la legalización del aborto,
confrontando con estas iglesias que son más conocidas a nivel mundial, porque digo, o sea, también es un movimiento que no solamente se registra en nuestros países, sino que a nivel mundial, como digamos, bueno, la iglesia de los santos, de los no sé cuánto, una que tiene un nombre larguísimo, que tiene que ver con, o sea, mecanismos muy, digamos, de colonización de pensamiento, ¿no? Entonces ahí me parece que es importante eso, mirar con atención, tratar, digamos, de justamente este tipo de espacios, de discusiones, de poner, digamos, también en discusión con, yo soy una convencida, y eso, digamos, tiene que ver con un posicionamiento que con algunos sectores es imposible, digamos, discutir, porque digamos, son posiciones completamente confrontadas ideológicamente, y yo no me podría poner de acuerdo con, digamos, alguien de ese movimiento, porque directamente, digamos, o sea, podemos poner las dos posturas, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo. Es como, digamos, en el caso también, digamos, cuando fue la discusión del divorcio vincular en Argentina, o sea, parten de conceptualizaciones y de preconceptos que tienen que ver con su ideología y no la van a modificar. Y frente a eso, digamos, hay muy poco que se pueda hacer. Pero sí, digamos, con los movimientos, digamos, o con la gente que cree, porque digo, la creencia es eso, o sea, no requiere una evidencia, es creencia por sí misma, poder confrontar estas otras posiciones y estas otras posturas. A mí me ha servido mucho el material, sobre todo de las católicas por el derecho a decidir, para discutir. Yo soy de Salta, del norte de la Argentina, una provincia muy católica, pero muy católica, y los materiales de las católicas por el derecho a decidir me han servido mucho para, digamos, hablar, poder, digamos, debatir, y si se quiere llegar a algunos puntos de acuerdo con parientes muy católicos. Y me parece que es ese el movimiento, digamos, que es importante. De hecho, una de mis primas también es médica familiar y es de la iglesia, de una iglesia protestante, digamos, evangélica, y está dentro de estos movimientos, y estuvo apoyando en Salta, fue una de las caras visibles, digamos, de los médicos en Salta, por la legalización del aborto. Por eso digo, es importante tejer también y no unificar, no es toda la Iglesia Católica, no es toda, o sea, son las cúpulas y hay, digamos, mucho movimiento, nada, eso contarles. Desde mi experiencia me parece que es por ahí. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Que me sale aquí secretaria de... Secretaría de Extensión. Mi nombre es Ariadna. Ariadna. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Adriana. Quiero poner una diferencia así. En Chile yo creo que en Chile existe, por ejemplo, el Opus Dei, que es una de las ramas más ultra de la Iglesia Católica, y también pasa que en el sur de Chile llegó mucho alemán, extremo también, algunos de ellos nazi. Entonces la Iglesia Católica se instaló muy fuerte en nuestro país, con muchas creencias. De hecho, es uno de los países con mayores, que se destapó, ¿no? El escándalo sexual de los curas que abusaban de los niños, y eso también pasó, que en el momento en que nosotros estábamos con la lucha del aborto, ellos estaban con ese problema. Entonces nos benefició un poco que no salió nunca la iglesia tampoco tan fuerte, porque de vuelta, de hecho tenemos un grupo, así como nos prohíben el aborto, tenemos un grito, los curas abusadores de menores, o sea, sin ninguna moral, ¿no? Pero tal como usted mencionaba, han surgido movimientos de extrema derecha, incluso en este proceso que estamos viviendo de nueva constitución, representado en un tipo que de apellido Kass, que tiene este movimiento republicano que por supuesto es misógeno, es antiaborto, antiparidad, y que está por el rechazo a la nueva constitución y por mantener, también por supuesto cercano a la ideología del dictador, y está por mantener este status quo, y por supuesto esto de salvemos las dos vidas y los asesinatos. Y otro problema grave que tenemos acá, que tiene que ver con la iglesia, pero que está cruzado también con los medios de comunicación, que ya antes lo mencionábamos, y es el monopolio de la derecha dueña de los medios de comunicación. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros lanzamos este proyecto de ley de abortos sin causales,
una de nuestras compañeras muy valiente, Alejandra Castillo, la voy a mencionar porque fue muy valiente, narró su experiencia abortando. Quisimos desestigmatizarlo, ¿no? Una mujer profesional, trabajadora, que decide abortar. Y dio esta conferencia de prensa, todos los canales de televisión, justo en esta época del Mayo Feminista, entonces era el tema feminista. Genial, salió todo, y en un canal de televisión que es cercano a la Iglesia Católica, era una tergiversación de la noticia completa. O sea, incluso en imágenes se mostraban sus manos, sus tatuajes, descontextualizado completamente su testimonio. Y ahí nosotros nos dimos cuenta, wow, o sea, hay también acá mucha influencia de la religión. Por supuesto, tenemos otro canal católico, el Canal 13, que es uno de los más importantes y pertenece a la Universidad Católica, ¿no? Entonces, también los medios de comunicación tienen ese rol, y en este caso tienen este rol contradictorio, que manifiestan y que, no sé, lo que tú decías, Adriana, de repente uno no tiene argumentos, pero pasa que en algún canal de televisión ponen a una doctora en una discusión con un cura, con el mismo cura que está fuera del Congreso gritando con el cartel, van a morir todos fornicadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que una doctora en Derecho o una doctora, una obstetra, en un canal la ponga con un cura que está diciendo salvajedades, no sé, uno de los parlamentarios que aprobó la ley de aborto luego le dio cáncer, y él estaba fuera del Congreso con un cartel, castigo divino, te dio cáncer, te vas a morir por estar matando guaguas, y el mismo cura que decía que había un negocio de la cosmética detrás de los fetos, y todas esas cosas. Entonces, también como los medios de comunicación le dan la oportunidad a esta gente extremista. También en Chile están las mujeres de Catholic for Choice, en mucho menos medida yo creo que en Argentina, por lo mismo que digo, porque somos un país más católico, pero efectivamente hay mujeres y personas que entienden, que logran comprender, mujeres católicas que logran comprender la necesidad de esta política pública del aborto, porque además nosotros estamos sobre la premisa que los abortos se realizan igual, ¿no? Que no por penalizarlo una mujer va a dejar de realizarse un aborto, sino que pasan cosas como las que estamos viviendo ahora, que los métodos son más inseguros y que claramente las mujeres pobres mueren, y las mujeres con dinero en Chile se pueden hacer en más de una clínica una intervención que pasa por una apendicitis y es un aborto igual, o sea, no hay acceso. Es más, hay denuncias que no son, estos mismos médicos, que uno de los médicos que es objetor de conciencia es un abortista reconocido, ¿no? Es como casi que se le termina el negocio, porque hace aborto en su clínica a las mujeres que lo pueden pagar. Entonces, ahí vemos, y es un hombre católico, entonces ahí vemos también cómo la moral se cruza también, y hay, por supuesto, gente que es muy religiosa y que yo respeto. Te voy a interrumpir un segundito con el tema de lo que decías del médico, cómo el negocio, cuando le van a tocar el bolsillo, está en doble moral del bolsillo, es una locura. Acá en Argentina nos pasó, tenemos una senadora, creo que es Elías de Pérez, no me acuerdo si es Elías de Pérez o Pérez de Elías, que es de Tucumana, que es terrible. Cuando fue el tema del debate en el aborto acá en Argentina, nos comparó como perras pariendo, y fue muy bajo los discursos de ciertos senadores, agresivos, descalificantes, y yo me planteo decir, esta persona obviamente que, bueno, llega por grupos de poder, pero lo legitima el voto, o sea, llegan al poder a través del voto de los mismos vecinos de nosotros, que los votan. A mí realmente me parece terrible, y vos hablabas del tema de la objeción de conciencia en Tucumán, no sé si lo charlaron antes, porque yo creo que es un poquito más tarde, pero en Tucumán empezaron a declararse objetores de conciencia, y tenían que hacer una niña por abuso, un aborto, y se lo hicieron al final, le terminaron haciendo una cesárea. Es realmente terrible el avasallamiento de los derechos para las mujeres, las menores, las diversidades, pero bueno, discúlpame, pero me indigna. No, me sumo a eso porque yo te quería comentar que acá en Chile una de las estrategias que usan estos grupos de extrema derecha, porque de repente tú te encuentras con una persona que es gay o que es lesbiana o que es trans y que apoya a Kast, que es un homofóbico declarado. Entonces, sí, ¿cómo? ¿Cómo es que yo, que
que tengo una pareja mujer, jamás pensaría en apoyar a una persona que habla de mí como si fuera una enferma, ¿no? Entonces tú te pones a conversar un poco más con ellos y es finalmente esta promesa de la tranquilidad, ¿no es cierto? Porque después del 19 de octubre estos grupos, en particular este partido político, porque además ya se confeccionaron como un partido político e incluso tienen parlamentarios, ¿cachai? O sea, es así de peligroso, tal como tú lo mencionas. Hablan de la garantía de la tranquilidad, del acceso al trabajo, de la familia, de no te metas con mis hijos, ¿no es cierto? Aquí en Chile tenemos una ley de cambio de nombre registral, pero solo de 12 años para arriba, porque de 12 años para abajo no se pudo, porque no te metas con mis hijos, era una locura. Entonces, ¿cómo a través de otras cosas llegan a la gente? De la economía, de lo que tú decías, del dinero, y esa gente que incluso está haciendo lo que pasa con Bolsonaro. Tú no tienes explicación cómo en un país liberal como Brasil finalmente termina Bolsonaro siendo el presidente, como Trump también. Y siento que es como la misma jugada que casi, ahí también entra un tema que yo no manejo muy bien, pero que sí algo conozco y que tiene que ver con la internet y las fake news, que yo creo que más en este tiempo están muy presentes. Entonces, ¿cómo se construye? Él tiene muchos bots en internet, en Twitter, y está siempre respondiendo, siempre generando polémica. La estrategia es como cortar pedazos de frases que digan los oponentes para convertirlo en un video. Alguien dice acá, no metan su ideología de género. Claro, entonces todo eso se va construyendo en esta idea de que si no el país se va a transformar en cualquier cosa y se van a meter con nuestros niños y casi que los van a obligar a cambiar de sexo, o que aquí había un cura que decía que culpaba hasta las parvularias que dejaban a las niñas jugar con autitos, porque eso ya instaba a que quisieran cambiar de sexo. O sea, ese nivel de discusión que llega, la maldad de esta gente, pero efectivamente estas personas tienen votos. Y hoy día, lamentablemente, este tipo sale con poco porcentaje, pero sale mencionado espontáneamente como futuro presidente. O sea, en la pregunta espontánea, ¿quién cree usted que puede ser presidente? Sale él, José Antonio Kast. Entonces, es una preocupación latente, yo creo, en Latinoamérica y quizás mundialmente, que nos estamos mirando a la derecha. Yo siento que es una opinión personal, y con algunas personas que comentaban política, que es por esta falsa seguridad, ¿no? Del status quo, que la gente transa otras cosas morales, como la diversidad sexual, respecto de quienes te van a gobernar con esta falsa promesa del acceso al trabajo. Y tengo mucho miedo de que en Chile, como efectivamente va a haber, como en el mundo, una crisis económica fuerte, esto se instale más fuertemente, porque además, ¿a quién van estos grupos? Nosotros nunca tuvimos, producto de la dictadura, educación cívica. Iba a decir educación sexual, que tampoco tuvimos, ni planificación familiar, pero educación cívica. Entonces hoy día nosotros no sabemos cómo funciona el Parlamento. Tú te encuentras con gente que es profesional, arquitecto, abogado, y no sabe cómo se hace una ley. Y esta ignorancia en el sistema y esta ignorancia en cómo funcionan ciertas cosas, y como lamentablemente la población más vulnerable en Chile no ha tenido un acceso a educación de calidad, que es otra discusión que tenemos, que es lo que yo les decía, que en Chile, y Andrea sabe, para poder pagar un colegio hay que pagarlo. Entonces, como no tienen acceso a esa educación, se ocupa y se tergiversa de una manera muy amoral y con una falta de ética imperdonable, pero que pareciera no importarles nada, porque en el momento en que tú los encaras y les revelas o les revelas como periodista, mira, esto es una fake news, siguen mintiendo. Y ahí está lo que nos viene ahora, que es el tema de las fake news, ¿no? De cómo construyen una realidad, porque lo único que tenemos hoy día es esta realidad virtual. Si no, estaríamos viéndonos en una sala de clase. Entonces es muy importante, y yo creo que la derecha está con muchas herramientas en el tema tecnológico para comunicarse a través de Facebook. Aquí en Chile, miles de troles, dice alguien en el chat. Claro que sí, aquí en Chile se ha descubierto que hay grupos de derecha detrás de grupos de Facebook de comprar y vender, ¿no? Para identificar gente y empezar a mandar su mensaje, y esta fake news. Entonces yo siento que ahí hay por lo menos de mi parte, hay un peligro y hay un temor respecto de estos movimientos. No sé si serán tan representativos de la gente, pero creo que sí están empezando ahí a meterse en la sociedad chilena, que a pesar de ser muy católica, no era una sociedad de extremo catolicismo tampoco, porque es como muy
Nadie va en Chile a misa todos los domingos. Muy difícil. O sea, nosotros nos decimos católicos porque nos bautizaron cuando chicos y listo. Después nos queremos casar por la iglesia. Pero no somos un país que va todos los días a misa, entonces como muy hipócrita. Así que esa es mi opinión, y al igual que Adriana, no tengo como una solución a eso, más que sí educar a la gente. Yo he estado tratando de hacer videitos sobre lo que significan cosas como la inadmisibilidad, tratando de explicar esto, porque ellos dicen, la derecha que vota el rechazo de la nueva Constitución dice, no, si esto no es necesario cambiar la Constitución, ¿para qué vamos a esperar? Bueno, estuvimos todo este tiempo tratando de cambiar un montón de cosas y no hubo quórum. Entonces también estamos ahí tratando de educar a la gente en explicarles que sí es necesario un cambio de Constitución, que la Constitución que tenemos es un fraude porque fue votada en dictadura. Hay un libro que se llama El fraude, de hecho, de un chileno que se llama Claudio Fuentes, que relata cómo se cambiaron los votos, la papeleta era transparente, los militares perseguían a los vocales de mesa, apuntaban con un arma mientras contaban los votos, por lo tanto no hubo una aceptación de esta Constitución. Lo que queremos ahora es una Constitución efectivamente aprobada por la gente. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, si les parece y no hay más preguntas, las liberamos, que ya estamos excedidas en lo que habíamos pautado de tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Yo solo, bueno, agradezco la presencia de funcionarios y funcionarias de la universidad, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Sociales, a todos los asistentes, obviamente a las chicas, a Laura y a Adriana, y aporto un poco sobre lo que planteó Andrea. Nuestro aporte, de alguna manera, desde el Estado, es generar estos espacios de formación vinculados a la educación, pero también a la defensa de derechos y de posicionamientos que nosotros creemos, nosotros creemos que son fundamentales para poder efectivamente cambiar la realidad que estamos viviendo en toda Latinoamérica. Es nuestro pequeño aporte. Y es el lugar que encontramos desde el Estado para subvertir un poco el orden patriarcal, por decirlo en estos términos. Así que les agradecemos muchísimo todo lo que han compartido con nosotros, y obviamente gracias a todos los que estuvieron presentes. Muy bien. Bueno, tanto para Adriana como para Laura, saben que esta es su casa también, así que son bienvenidas cuando quieran, tanto de lo virtual como de lo presencial. Muchas gracias, Luz, y para terminar quiero contar un poquito cómo llegué acá, y es también por el feminismo, porque hace muchos años atrás conocí a Andrea Retamal, ahí en el sur de Chile, haciendo patria, y gracias, Andreita, por pensar en mí, gracias, Luz, por la invitación, a Adriana también por tu compañía y ahora tu amistad. Espero que continuemos en contacto todas, y siempre a disposición. Ojalá haya representado y le haya contado algo de la realidad chilena de manera didáctica lo más que pude. No soy una experta como es Adriana, mi profesión es periodista y feminista, ¿no? Y un poco ahí cuando es feminista tiene que estar muy bien informada porque nos falta, la discusión es a diario, a diario en todos los espacios, así que gracias de nuevo, muy emocionada, ha sido una conversación súper linda. Estamos mirando mucho y aprendiendo mucho de las feministas argentinas y de Latinoamérica, así que muchas gracias por eso, muchas gracias por la lucha que han dado por el aborto, muy emocionada de ver esta marea verde que mi amiga en Argentina me mandaba las fotos y yo no me lo podía creer, y después cuando lo vimos en Chile no me lo podía creer de vuelta, y estamos todavía un poco incrédulos pero felices, así que gracias por eso y por la conversación de hoy día, que fue sin duda muy, muy enriquecedora. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias, Lau, gracias, Luz, gracias, André, gracias a todos por la atención. Nos encontramos en cualquier rato. Un beso enorme. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos en las calles o en las pantallas.